Jaina es considerado uno de los municipios más productivos de la República Dominicana. Hace poco más de 70 años, este poblado, ubicado a orillas del río Jaina, se convirtió en la cuna del ingenio azucarero más importante del país y uno de los más grandes del mundo, el Central Río Jaina. Mucho antes del período colonial, Jaina fue ocupada por habitantes permanentes y transitorios. En él pernoctaban indios pertenecientes al cacicazgo Maguana y más adelante indios caribe, procedentes de una isla llamada Jaina, con J, perteneciente al Golfo de Campeche, México, y se establecieron en el río Jaina, cuyo nombre significa en lengua taína, casa sobre el agua. Jaina precisamente estaba dentro del cacicazgo Maguana, que hacía límite con el cacicazgo Higüey, justamente lo separaba el río. Tras la colonización del continente en 1492, las productivas tierras de Jaina sirvieron como asentamiento de varios ingenios, donde residían numerosos esclavos africanos. Las riquezas de Jaina motivaron a que el almirante Cristóbal Colón ordenara la construcción del Fuerte de San Cristóbal, con la finalidad de explotar el oro que se encontraba en el afluente. Y por eso a Jaina se le denominó la Villa de los Pescadores, porque esa era la esencia comercial que tenía, lo fundamental. Pero eso fue avanzando, fue creciendo, y entonces pequeños predios agrícolas también, pero al descubrir en Jaina, entre Jaina y Nigua, hay grandes canteras de agregado de materiales, arena, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tramo de la historia, hubo un tramo de la historia donde Jaina vivía fundamentalmente de la venta de agregados, explotando las minas. Más adelante, en el siglo XX y con la llegada de Trujillo al poder, Jaina dio un rumbo drástico. En 1948, el tirano comenzó a interesarse por la industria azucarera. Adquirió en Puerto Rico un ingenio, el cual hizo que lo desensamblaran y embarcaran hacia República Dominicana. Un año después, en 1949, inició la construcción del ingenio Río Jaina, lo que generó una fuerte migración desde distintos pueblos del país. El 1 de enero del año 1951, el generalísimo Trujillo inauguró el ingenio Río Jaina, situado en el kilómetro 16 de la carretera Sánchez, en la margen occidental de la desembocadura del río Jaina, frente al Mar Caribe. El humo de las chimeneas indicó el inicio de la molienda y la producción de azúcar. Con una extensión de 168.753 metros cuadrados, Trujillo se vanaglorió en declarar el ingenio como el más grande del país y del mundo. Estaba en capacidad de sostener la mayor molienda que todos los ingenios establecidos en la República Dominicana, de acuerdo a reportes periodísticos de la época. Gente de todo el país comenzó a viajar a Jaina para establecer residencia o trabajar como temporero. En especial, una importante colonia de braceros haitianos que se estableció en los bateyes, circundados por inmensos cañaverales. La gente de Cambronay son gente que comentó. La gente de Cambronay son gente que comentó. Se comían a cabo de vela sin saber de qué murió. Se comían a cabo de vela sin saber de qué murió. El ingenio Río Jaina empezó sus operaciones de molienda el 15 de enero del año 1951. En la primera molienda de ese año produjo entre 2.500 a 3.000 toneladas de caña cada 24 horas. Los mejores tiempos de zafra eran de diciembre a junio. Los demás meses eran denominados tiempo muerto, por la paralización de la molienda y la poca actividad laboral dentro del central. La instalación era imponente. El edificio principal del ingenio constaba de 3 cuerpos, uno dedicado al almacén, otro a los molinos y el otro a la manufactura.
Después que hizo el ingenio, él contrató una compañía suiza y hicieron los almacenes al granel. Anteriormente a eso, era envasada en sacos de azúcar. Y luego después, él lo hizo al granel, el azúcar al granel, en el suelo, así en el piso. Venían los barcos y eran más rápidos el embarque. Además, Trujillo instaló un ferrocarril con sus locomotoras para transportar la caña desde su lugar de origen, en cañaverales lejanos, hasta el ingenio. Había muchos vehículos livianos, pesados. Oye, esa era una universidad ya de enseñanza del ingenio. Esa máquina era potente porque le daba luz al sector y a la máquina, movía la maquinaria del ingenio. Comenzó con 600 hombres trabajando durante guardias o turnos de 8 horas diarias. Las entradas o salidas del campo eran precedidas por un pitazo del ingenio. El salario diario para un jornalero temporero era de $1.25 y luego fue aumentando a $1.50 según ex empleados. Llevar los trabajadores, terminé manejando la ambulancia del ingenio, los enfermos, los heridos, ese era mi trabajo. Para garantizar la cercanía al proyecto de los ejecutivos norteamericanos que administraban el ingenio, así como de los empleados, se construyeron proyectos habitacionales para que estuvieran con sus familias. Para los directivos norteamericanos se construyeron cómodas residencias de bloc, estilo Bermudas, cercanas a la playa en un sector que luego fue denominado Gringo Hill. Como parte de los beneficios que recibieron, estas casas tenían agua, luz, estufa eléctrica, empleada doméstica, un jardinero y mantenimiento. Gringo era donde vivían los administradores, los jefes grandes de departamento, los jefes de auditores, jefes de vía férrea, todos los jefes y sus segundos. Consciente de la importancia estratégica de un muelle para transportar la mercancía en el país y el extranjero, en 1951, Trujillo dispuso la construcción de un puerto. Trujillo exigía o pedía que le mandaran técnicos. Ya yo estaba en el ingenio Angelina de los Vicini. Éramos 3, todos éramos 5 hermanos y todos trabajábamos ahí. En 1953, el dictador inauguró el puerto de Jaina, con el que buscaba incrementar las ventas y transportar el azúcar a todo el país y el extranjero. El puerto de Jaina es considerado uno de los ancladeros más significativos de la República Dominicana. Solo en 1954, el Central Río Jaina tenía más de 100 kilómetros de vía férrea. Tenía 6 locomotoras de la marca General Electric Diesel de 70 toneladas de capacidad cada una. Para Trujillo, el ingenio Río Jaina era su niña linda. Era su niña linda porque y era de tanta importancia para él que 2 cosas justifican eso. Trujillo se hizo construir una carretera privada que terminaba en Jaina, ahí en el ingenio, y iba hacia la Hacienda María en San Cristóbal, donde él pernoctaba. Él venía a Jaina por la mañana, venía en la tarde, un día se aparecía de tarde, otro día venía en la noche, a altas horas de la noche, a supervisar, a revisar cómo iban la construcción. Porque él, su empeño era ser en Centroamérica el que más ingenio poseyera o tuviera de todos los países. La factoría cañera poseía 200 camiones marca Mack de 15 toneladas de capacidad. A estos camiones le llamaron Catarey, porque estos comenzaron a ser utilizados en el ingenio Catarey. La gente de Cambronay se comen hasta los santos. La gente de Cambronay se comen hasta los santos. Se comían a Cabo de Vela, un buen que jala bastante. Se comían a Cabo de Vela, un buen que jala bastante. Se muere, prendanle la vela. Se muere, prendanle la vela.
Central Río Jaina era uno de los 3 ingenios más grandes del mundo, junto con el Joronú de Cuba y el San Cristóbal en México. Trujillo se sintió poderoso y satisfecho por lo que había logrado en el Central Río Jaina. Tenía una superficie de 49.602 hectáreas, de las cuales 34.540 eran aptas para el cultivo de la caña y 15.072 de potreros de animales. Había 68 bateyes en los cuales vivían 34.770 familias, incluyendo el batey central, el cual poseía 20.000 familias. Trujillo no le perdía ni pie ni pisada a su propiedad. Cuando él llegó a esa empresa, él llegó porque en San Pedro de Macorís había un español que alquilaba bicicleta de una esquina a otra, a Chile. Yo me iba mucho ahí y me di a conocer con esa muchacha. Trujillo tenía una casa ahí frente a la oficina, ahí en el ingenio, que nada más era él que la habitaba. Y ahí él tenía sus amigas, su novia, lo que sea. Y ya estaba produciendo azúcar en el granel. Y él entró y subió allá arriba a ver el azúcar. Le entró con Zacarías y entró con la muchacha. Yo me encuentro en mi trabajo frente al tacho número 1. No sé qué esa gente está ahí. Yo estaba desnudo de aquí para arriba porque la calor era inmensa. Cuando termino, que voy a bajarle el escalón, una cosa, veo la muchacha. La muchacha me dice, oh, negrito, ¿y tú trabajas aquí? Yo le digo, oh, sí, fulana. Pero cuando hago así, veo a Trujillo. Todavía miren los años y me grifo. Con los ojos como un gato montés, vestidito de negro. Inmediatamente me privé. Ellos siguieron a buscar a Azules, que era el jefe de la planta. Y él le dijo a Zacarías, después que lo mataron, Zacarías estuvo aquí trabajando. Oh, el negrito se metió en miedo. Él le dijo. Pero no sé si puedo decir el contenido de esa mirada que yo le hice, ¿qué me pasó a mí? Estuve inmovilizado, corregido de los intestinos 3 días. ¿Qué creen que me iban a matar? Eran épocas peligrosas. Y verle los ojos de ese hombre así. Ese día que Trujillo estuvo en el ingenio, la seguridad fue reforzada y un osado obrero que trabajaba retirando cenizas le pidió que aumentaran el salario a $1.50, ya que el peso con 25 centavos que devengaban era insuficiente y muy inferior a lo que se pagaba en los demás ingenios del país. Trujillo acudió a su llamado, ordenó aumentar el salario a $1.50. La primacía de la industria azucarera como columna vertebral de la economía dominicana se destacó en el libro La caña da para todo, del economista Arturo Martínez Moya, publicado por el Archivo General de la Nación. Eso era lo más grande del país. Era la producción tremenda de azúcar. Y era uno de los ingenios que estaba entre los 10 ingenios del mundo. Moderno, rápido. Y era todo una belleza y todo el mundo quería venir a Jaina. Este ingenio fue una escuela de aprendizaje para cientos de dominicanos que no tenían un oficio para subsistir o simplemente una fuente segura para integrar a sus parientes al campo laboral. No había otra empresa, nada más esa era la escuela de aquí. El ingenio era la escuela. Todo el mundo era para el ingenio, muchachos y hombres de todo el mundo. Cuando no lo ponían a trabajar fijo, lo ponían a chiripiar. Los sábados eran días de júbilo para los trabajadores, quienes tras una larga jornada de 3 guardias o turnos de 8 horas diarias, podían ver el fruto de su trabajo. A las 8 de la mañana de cada sábado, comerciantes y venduteros aprovechaban la ocasión para intercambiar sus productos. La reactivación económica era evidente. En sus modernas instalaciones, esta factoría recibió la visita de destacadas personalidades del mundo. Trujillo solía invitar a grupos de empresarios, funcionarios y periodistas de distintas partes del mundo a presenciar su magnífica obra, entre los que figuraron James Rockefeller,
y su esposa Vernon Taylor, y el vicepresidente ejecutivo de la firma inglesa Tate & Lyle Limited, Peter Rons. Con los años, el esplendor del ingenio Río Jaina se apagó. Con la muerte de Trujillo en 1961, devino la quiebra del más importante central azucarero. Las zafras exitosas de alta producción desaparecieron. La falta de mantenimiento en las millonarias maquinarias y en los campos de caña contribuyeron en la merma de la producción. Con el ascenso de Juan Bosch al poder, los trabajadores estuvieron esperanzados en retornar a sus labores habituales. Hicieron intentos de organizarse a través de una lista. Dieron apoyo económico al profesor Juan Bosch, recordó Manuel Emilio Sabino Benítez, Ninín, quien entró a trabajar en un molino del ingenio Río Jaina el 17 de diciembre del año 1952. Después, en los 12 años de Joaquín Balaguer, a partir de 1966 a 1978, el central azucarero afianzó su debacle. La época de Balaguer, empezaron los terratenientes a coger tierra y a sembrar calle a ellos y a hacer lo que hacían. Y fue bajando el rendimiento, hasta que todo se... Con el tiempo, los gobiernos que sucedieron a Balaguer trataron de incentivar la producción en el ingenio Jaina. Sin embargo, fracasaron en el intento. Se veía el declive progresivo de la industria azucarera, producto de factores tales como una excedida nómina, ¿verdad? Porque era el reservorio de todos los políticos, los militares. Yo diría que dañaron esa industria. En 1999 fue el cierre definitivo del central azucarero Río Jaina. Con su cierre se perdieron las ilusiones de miles de personas que albergaban el anhelo de volver a sus puestos de trabajo y labrar un futuro mejor para sus familias. La fuente de todo, esa era la universidad del ser humano, del pobre. Y nos lo quitaron todo. Del emporio que marcó un hito en la industria azucarera dominicana, solo quedan como testigo las torres que simbolizaban su otrora opulencia. Toda la educación de mis hijos. Eduqué a mis hijos. La casa era de madera. Logré hacerla. La señora, pues yo estaba en los hielos trabajando. Y para mí, le voy a hablar la verdad, sinceramente. Fue todo porque impulsé mi familia. La eduqué. Yo le saqué a los ingenios beneficios. Porque hice una familia y eduqué a mi familia. El 5 de diciembre del año 1999, el Consejo Estatal del Azúcar, como ente regulador de la administración de los ingenios del Estado y la producción de azúcar, firmó un acuerdo de arrendamiento con el Consorcio Azucarero del Caribe, Conazúcar, y el Central Azucarero del Este, de 7 ingenios de los 10 que le quedaban al Estado dominicano. Hace 3 años, en 2018, se abrió un proceso de licitación pública para vender los terrenos e instalaciones del Central Río Jaina, lo que encontró el rechazo de los municipios de la zona y de diversos sectores de la sociedad dominicana. No obstante, la Cámara de Diputados entregó 3 informes favorables a la resolución aprobatoria del contrato de venta de dichos terrenos. Finalmente fue vendido a la empresa terminal granelera del Caribe, Tegra. El ingenio Río Jaina permanece en el recuerdo de muchos dominicanos como un referente del patrimonio histórico y económico del pueblo dominicano. Sus imponentes torres quedan como monumento de lo que fue la poderosa industria azucarera dominicana. Y seguro, sus glorias quedarán impresas en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.